entendido. Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy es el miércoles 30 de noviembre, pues último día del mes, ¿no? Y casi el último seminario de este semestre es de Física y Cómputo. Según entiendo, va a haber otro todavía, pero en esta ocasión, después de los sismos que se han presentado, ¿no?, en los últimos años, 13 en 19 de septiembre, nos preguntamos que, pues, a quién podíamos invitar para que nos hablara algo de la sismicidad en la Ciudad de México. Entonces, pues de los colegas que conocemos, le dijimos al doctor Luis Quintanar, que está presente aquí y ha accedido con todo gusto, ¿no? Entonces, lo que presenta el doctor Luis Quintanar, que es con su seminario cómo afectan los sismos a la Ciudad de México. Antes de darle la palabra, quería dar una breve semblanza del doctor Quintanar. Él estudió la licenciatura y la maestría en la UNAM, luego hizo un doctorado en la Universidad de París, en el Instituto del Globo, y ha estado trabajando sobre cuestiones de sismicidad en el Instituto de Geofísica, ¿no? Debo mencionar que ha sido secretario académico del Instituto de Geofísica, ha dado cursos en la Facultad de Ciencias por casi 30 años, ¿no? Y bueno, pues ya con esta presentación, pues no más, me resta más que darle la palabra. Adelante. Gracias, Gerardo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, pues quiero agradecer la invitación que me dio Gerardo Ruiz para dar este seminario, por lo menos lo veo desde ese punto de vista, y espero que para ustedes también lo encuentren así. Entonces, bueno, el título lo tienen ahí ustedes en pantalla. Se relaciona como de la manera como afectan los sismos a la Ciudad de México. Entendido esto de cómo afectan, pues primero por la manera como se sienten. Creo que estamos teniendo algunos problemas. Entonces se desconectó el ponente. Si nos esperan un momento, ¿no? Sí, bueno, tenemos algunos problemas con el ponente, entonces espero que se conecte para continuar, ¿eh? Mientras, bueno, había comentado que el tema de la plática es cómo afectan los sismos a la Ciudad de México, ¿no?
Bueno, ¿me escuchan ya? ¿Sí? Perdón, Sí, ya. seguramente es mi culpa, el internet no tiene palabra y entonces, bueno, pues Pues vuelve a voy empezar, a digo, fue compartir muy poco. nuevamente pantalla claro, a ver, Sí, bien, sí ven ahí todos mi pantalla, ¿verdad? sí, Ok, de acuerdo. Bueno, entonces les decía que a la llegada de los españoles, lo que vieron fue la imagen que ustedes tienen ahí a la izquierda de un islote rodeado de agua donde estaba fundada la Gran Tenochtitlan. Eh, lo que antes era eso, a la derecha pueden ver en lo que se ha convertido la ahora Ciudad de México. Prácticamente el agua ya no la ven, ya desapareció y lo que ustedes están viendo es una gran urbe que, bueno, es la ciudad más grande de México, con todo lo que ello implica, todos los problemas de suministro de agua, de electricidad, pero sobre todo tenemos todavía la herencia de aquel islote rodeado de agua y que de alguna manera nos está persiguiendo, sobre todo en la manera como sentimos los sismos en la Ciudad de México. Ya de hecho, nuestros antepasados habían documentado la existencia, que ellos sentían también los sismos. Aquí se muestra, por ejemplo, el caso del Códice Telleriano Remensis, en donde se da cuenta de un temblor que se sintió un día en la noche. Digamos, este símbolo, que es el símbolo de Olin, significa movimiento, que está en la tierra y que los antiguos relacionaban con otros mitos, ¿no? Entonces, este símbolo básicamente de Olin es el símbolo sinónimo de un temblor de tierra cuando se coloca aquí. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que ya nuestros antepasados se preocupaban por la existencia de los sismos, seguramente sintieron muchos, algunos muy fuertes, ¿no? Y lo documentaron en estos códices. Actualmente, bueno, lo que vemos aquí es una imagen en 3D bonita de cómo estaba el Valle de México a la llegada de los españoles. Era un gran lago, de hecho eran tres lagos, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, que estaban unidos de alguna manera, pero que no compartían las mismas características. De hecho, el lago de Texcoco era de agua salobre, no potable, mientras que el lago de Chapultepec era agua dulce. De hecho, era de donde recogían el agua nuestros antepasados para poderla beber, ¿no? Entonces, digamos, esto es una imagen que nos da una idea de cómo estaba el Valle de México. Aquí tenemos lo que ahora conocemos Sierra Nevada y Popiente. Bueno, cómo se veía el Valle de México? Bien, esa imagen de cómo se veía el Valle de México, si nosotros superponemos lo que ahora es la Ciudad de México, vemos que básicamente la parte norte y noreste es, digamos, el lugar donde se encuentran los restos de ese gran lago. Es decir, nosotros vemos que la actual Ciudad de México no está de alguna manera completamente sobre los restos del lago, sino que hay una parte que sí lo está y otra que no lo está, como puede verse ahí. Lo que ha dado origen a que la Ciudad de México sea actualmente dividida desde el punto de vista de su subsuelo en tres zonas. La zona del lago, que es la parte azul, que es donde dijimos que están los restos del Gran Lago, una zona de transición que aquí se muestra en amarillo, entre la zona del lago y la zona de lomas, que es esta zona verde, donde los suelos, el subsuelo, es más firme comparado con la zona céntrica de la ciudad. Bien, entonces eso ha dado origen a que la Ciudad de México sea zonificada, es decir, sea clasificada de acuerdo
a diferentes parámetros de acuerdo con su subsuelo. Esa clasificación la pueden ver ustedes aquí, zona 1, zona 2, zona 3A, 3B, 3C, etcétera, ¿no? Básicamente la zona 1 es la zona de lomas, la zona 2 es la parte amarilla y las diferentes partes o clasificaciones de la zona 3 es de acuerdo con qué tan profundos están los sedimentos lacustres según el lugar donde nos encontremos. Aquí la parte que está más en rojo representa una profundidad mayor, un espesor más grande de los sedimentos lacustres y que eventualmente va disminuyendo conforme nos alejamos hacia el poniente. Y bueno, digamos, en un afán de saber esas características, esa profundidad y la composición de los sedimentos lacustres, hace algunos años se perforaron 3 pozos en diferentes sitios del Valle de México. Uno es en la colonia Roma, otro en la Magdalena Mixhuca y otro en la zona de Tulyehualco. Esos son los 3 pozos que perforó Pemex, entre otras cosas para saber cuál era la composición más precisa del subsuelo de la Ciudad de México. Y bueno, lo que arrojaron esas observaciones, esos experimentos, es muy interesante. Y se las muestra a continuación. Si nosotros vemos, hacemos un perfil de digamos, de poniente a oriente, lo que vemos es que, por ejemplo, una composición del subsuelo no es homogénea, sino que hay ciertas zonas, en particular aquí pueden verlo, que representa un cambio abrupto en la composición del subsuelo de la Ciudad de México mediante una gran fractura o falla que se le ha llamado la falla Mixhuca. Esto, la existencia, el conocimiento de la existencia de esta falla solamente fue posible gracias a la perforación de esos pozos. De ahí que el nombre se le dio porque fue justamente en el pozo Mixhuca en donde se descubrió este gran salto en las características del subsuelo de la Ciudad de México. Esto evidentemente tiene repercusiones porque las ondas sísmicas, al incidir, digamos, en esta dirección, al encontrar un contraste de velocidad debido a diferente composición del material, sufre fenómenos de reflexión o de refracción que definitivamente van a afectar el movimiento en la superficie, lo que va a hacer que se sientan diferentes los sismos en esta parte de la ciudad que en otra, como lo vamos a ver más adelante. Otra característica y una repercusión de ese tipo de subsuelo en la Ciudad de México, esa gran zona lacustre, esas fracturas que se han encontrado, es que en la Ciudad de México las ondas sísmicas sufren una amplificación y sufren un aumento en su duración. Aquí se muestran 2 ejemplos de 2 sismos muy importantes. A la izquierda tenemos el sismo de septiembre de 1985, cuyo epicentro está en las costas de Michoacán. Y lo que nosotros vemos es que del lado izquierdo está por colores la intensidad con la cual se dio el sismo. Obviamente, en la zona epicentral, las intensidades son muy grandes, del orden de 9. Y después van disminuyendo. Sin embargo, ¿qué pasa aquí, justamente en la Ciudad de México, que está pintada de amarillo? ¿Eso qué significa? Que la intensidad del sismo de septiembre de 1985 fue similar a la intensidad de la zona epicentral. En otras palabras, la aceleración del suelo que se sacudió en la Ciudad de México fue del mismo orden que la aceleración del suelo en la zona epicentral, lo cual es sumamente raro, pero sobre todo es sorprendente, porque nos da una idea de que los sismos en la Ciudad de México siempre se van a sentir con una mayor intensidad que lo que correspondería teóricamente si el subsuelo de la Ciudad de México no fuera como lo describimos anteriormente. De la misma manera, para el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017, aquí a la derecha, pueden observar que en la zona epicentral, obviamente es en la frontera entre los estados de Puebla, Morelos, pues las intensidades fueron muy grandes.
son del orden de 7, 8. ¿Y qué es lo que vemos? Que nuevamente en la Ciudad de México, que se encuentra como a 100 kilómetros de distancia, nuevamente aquí vemos coloreado de igual color o inclusive más fuerte que en la zona epicentral, lo cual indica nuevamente que las aceleraciones del suelo en la Ciudad de México fueron muy similares a las de la zona epicentral. Y de ahí se explica la gran cantidad de daños en ese sismo. La diferencia, aquí la podemos ver, que este color rojo que se encuentra en la Ciudad de México no es en toda la Ciudad de México, sino en una parte que, por cierto, pueden ver ustedes, más o menos coincide con la zona del lago de la Ciudad de México. Entonces, desde aquí ya se ve que la intensidad con la que se sienten los sismos en la Ciudad de México va a ser preocupante, sobre todo para aquella gente que vive en la zona oriente y nororiente de la Ciudad de México. Y para muestra, pues aquí les enseño los registros de ese sismo de 1985, los registros de aceleración en diferentes partes del país. Pueden ver aquí una estación en Zihuatanejo, otras estaciones en Michoacán y Guerrero. Está aquí escalado, es una gráfica de la aceleración del suelo, son 200 centímetros sobre segundo cuadrado, la máxima aceleración que se sintió en la zona epicentral, y pueden ver que efectivamente, pues la zona epicentral sí se sacudió fuertemente por ese sismo. Ahora vamos a ver qué sucedió en la Ciudad de México. Aquí sí quiero llamar la atención, aquí están ordenados los registros de aceleración del suelo, digamos, desde la zona epicentral fuera de la capital hasta que nos vamos acercando a la Ciudad de México. Pueden ver aquí claramente, están todos, digamos, escalados verticalmente a la misma escala, valga la redundancia, que pueden ver que efectivamente cerca de la zona epicentral, pues las intensidades, las amplitudes de los registros son grandes y a medida que se van alejando de la zona epicentral, van disminuyendo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entramos al Valle de México? Aquí puede verse un brutal aumento en la amplitud de las ondas sísmicas para todas las estaciones que se encuentran dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí la estación que se encuentra en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene amplitudes de vibración mucho mayores que las de la zona epicentral, y así podemos irnos a diferentes partes de la Cuenca de México y donde puede verse que digamos, las amplitudes son mucho mayores. Tal vez las frecuencias que se reciben son menores porque fueron atenuadas las frecuencias altas. Sin embargo, las amplitudes son mayores. Y esto nuevamente tiene una repercusión enorme en la evaluación del riesgo sísmico en la Ciudad de México, porque lo que sabemos ahora es que las ondas sísmicas van a sufrir un efecto de amplificación, pero también de una duración mayor. Comparen ustedes la duración de los registros fuera de la Ciudad de México, los que están dentro de la Ciudad de México, puede verse que las duraciones son mucho mayores. Entonces, son dos fenómenos que se conjuntan y que dan lugar a que el suelo de la Ciudad de México resienta con mayor o menor intensidad los sismos dependiendo de dónde nos encontremos. Es decir, si nos encontramos en una zona lacustre, zona del lago, al oriente, o si no, si nos encontramos lejos de ella, como por ejemplo en las lomas de Chapultepec. Y aquí, bueno, simplemente para que se vea mucho más claro, aquí tienen en la misma escala vertical, ¿sí?, los registros de aceleración para el sismo de septiembre de 1985 en dos sitios diferentes, en la parte superior, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la parte inferior, otro equipo que se encuentra en la central de abastos. Pueden ustedes ver aquí, lo pueden ver claramente, dado que es la misma escala vertical, la gran diferencia en las amplitudes de las oscilaciones de la aceleración del suelo
en Secretaría de Comunicaciones y Transportes comparada con otro sitio de la Ciudad de México, lo cual ha dado origen a que ahora para el nuevo reglamento de construcciones se tomen en cuenta las aceleraciones registradas por cualquier sismo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, en ese sitio, porque ese sitio en este momento representa el sitio de más vulnerabilidad, es decir, donde las ondas sísmicas se amplifican de mayor manera. Y bueno, aquí pueden ver cuáles son los registros, están superpuestos sobre un mapa de la Ciudad de México, cómo se ven las amplitudes. De la parte oriente y nororiente, las amplitudes son grandes, mientras que en la parte poniente las amplitudes son más pequeñas. Entonces, aquí puede verse otra demostración de que los sismos, según el lugar donde nos encontremos, se van a sentir de diferente manera. Bien, y aquí nada más para concluir con este aspecto, les muestro las gráficas de los espectros, es decir, de la transformada de Fourier del registro de aceleración del suelo. Acuérdense que lo que les mostré es una gráfica de aceleración en función del tiempo, es una función de tiempo, una serie de tiempo. Lo que estamos haciendo aquí es obtener la transformada de Fourier, lo cual nos lleva a la obtención de los espectros de aceleración, como las amplitudes de los espectros a diferentes frecuencias o periodos, aquí se muestra la escala de periodos, es diferente según el lugar donde nos encontremos. Podemos ver, por ejemplo, que en esta parte las amplitudes mayores están alrededor de los periodos de los 2-3 segundos. Y así podemos ver cuáles son los periodos que más se amplifican en el caso de un sismo. Esto es importante porque más adelante vamos a de la Ciudad de México. Bien, entonces, para recalcar, todo este es un mapa de los daños del sismo del 19 de septiembre de 2017, con el central, hay muchísimas construcciones que se colapsaron, pero también en la Ciudad de México puede verse que los daños están localizados básicamente sobre una línea prácticamente en dirección norte-sur. Entonces, puede verse aquí en un acercamiento que los grandes colapsos se dieron no en cualquier parte de la Ciudad de México, sino en una orientación aproximadamente norte-sur y que básicamente coincide con la zona de transición que les mostré al inicio de esta charla. Y de hecho aquí es donde se ve más claro, los puntos moraditos están representando edificios colapsados en la Ciudad de México y están superpuestas las famosas zonas 1, 2, 3A, 3B. Entonces puede verse que la mayor parte de los edificios colapsados en septiembre de 2017 provinieron justamente de la zona de transición. Es decir, aquí se conjugaron dos efectos importantes. Uno, que digamos la energía liberada por el sismo estuvo prácticamente dirigida en la dirección norte, lo cual hizo que la mayor parte de los daños ocurrieran en la Ciudad de México, pero también las frecuencias dominantes de esos sismos coincidieron con las frecuencias o periodos de edificios de cierta altura que al entrar en resonancia con las ondas sísmicas prácticamente dieron origen a los colapsos, a la mayoría de los colapsos que fueron registrados. Bien, entonces digamos que aquí se ve un mapa de las fallas supuestamente activas que hay en la Ciudad de México. ¿Cómo se correlacionan esta cantidad de fallas enormes con los sismos que se originan
dentro de la Ciudad de México, porque hay que recordar que los sismos que afectan a la Ciudad de México no solo provienen del exterior, sino también del interior. Y pues aquí vemos que hay una gran cantidad de sismos de magnitud más pequeña. Obviamente, no estos sismos, por ser de magnitudes pequeñas, no provocan colapsos de edificios, sin embargo, sí se puede ver que existen estos epicentros a lo largo de fallas activas. Entonces, esto nos da una idea de saber cuáles son las principales fallas activas dentro de la Ciudad de México y básicamente de saber cuáles son los sitios dentro de la capital que pueden ser especialmente vulnerables a un sismo, digamos, regional, pero también de carácter local, como puede verse aquí. Y bueno, pues aquí se ve ya con más detalle cuáles son esas zonas, pero aquí lo que quiero hacer ver de esta imagen, no tanto esto que ya lo vimos anteriormente, es que si nosotros hacemos un perfil de norte a sur, es decir, del Cerro del Tepeyac a la zona de San Pedro Atocpan, lo que vamos a ver es que la gran parte de la ciudad a lo largo de ese perfil, que es básicamente pues está dominado por sedimentos, por arcillas lacustres que obviamente tienen características que permiten la amplificación de las ondas sísmicas. En medio de ese, digamos, mar de sedimentos lacustres existen pues ciertas zonas que sobresalen, como por ejemplo el Cerro del Tepeyac, el Cerro del Peñón, el Cerro de la Estrella. Todo lo demás, que es gran parte del oriente de la Ciudad de México, está edificado sobre terreno lacustre y por lo tanto va a ser el sitio donde los daños sean mayores. Y bueno, pues simplemente aquí ustedes pueden darse cuenta y ver el sitio donde viven y ver, digamos, si viven en una zona particularmente vulnerable o no a la intensidad o a la amplificación de las ondas sísmicas. Aquí cada uno puede ver ustedes. Aquí simplemente lo que les quiero enfatizar es que curiosamente la alcaldía más poblada, que es la de Iztapalapa, pues está justamente aquí. Es decir, está sobre la zona lacustre. Quiere decir que la gran mayoría de los sismos grandes que provengan de fuera de la Ciudad de México van a tener efectos muy importantes sobre las construcciones que se encuentren en esta alcaldía. Al contrario, por ejemplo, de las alcaldías como Coajimalpa, Álvaro Obregón, en donde las aceleraciones que se sientan debido a sismos grandes, pues van a ser menores. Bueno, y aquí simplemente les muestro cuál es la sismicidad dentro del Valle de México. Yo les dije que los sismos ocurren no nada más fuera de la ciudad, sino también dentro. Este es un mapa para un cierto periodo de tiempo de los epicentros de los sismos. Puede verse aquí, lo que resalta es que la zona digamos, de Milpalta, Juchitepec, que tenemos aquí, es una zona muy propensa a la ocurrencia de sismos locales. Afortunadamente es una zona que no está muy poblada, no hay muchas edificaciones grandes como en el centro de la ciudad, como alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y por lo tanto, si bien la sismicidad es muy abundante aquí, los daños no son tan importantes como si ocurrieran estos epicentros más hacia el centro de la Ciudad de México. Y bueno, la existencia de esos epicentros da origen a la aparición de grietas, al hundimiento, sobre todo del suelo de la Ciudad de México, como se consigna ya en noticias que pueden verse aquí como un ejemplo, ¿no? Y simplemente como un botón de muestra, aquí se muestra una grieta que surgió en el municipio de Chalco en junio de 2009, justamente por la subsidencia del suelo debido al movimiento, al espesor de las arcillas lacustres que van a provocar movimientos de subsidencia, es decir, de hundimiento y por lo tanto la aparición de grietas, como puede verse aquí tanto en la calle como en el campo. Se ha dado el caso de que
pues la gente tiene casas, edifica casas nuevas y al mes les aparecen grietas, les aparecen fracturas, justamente por eso, porque están en la zona oriente donde la subsidencia es mayor. Y bueno, aquí les muestro básicamente ejemplos de señales sísmicas ocurridas, producidas por sismos dentro de la capital. Por ejemplo, en la zona oriente, en la zona de Chalco, pueden verse aquí las gráficas de los sismogramas del movimiento del suelo para un sismo que ocurrió en esa parte de la ciudad y que se registró en una estación muy cercana, en este caso, la estación que se encuentra en Ameca-Meca. Últimamente, recientemente, la sismicidad, digamos que se ha prevalecido en la zona poniente, en la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, Coajimalpa, como puede verse aquí, siguen ocurriendo sismos en la parte de Milpalta, Juchitepec, y alguna sismicidad se da también más hacia el centro de la ciudad. Alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, recientemente han sentido los efectos de sismos de carácter local. Entonces, sí es importante ver dónde están ocurriendo esos sismos en la Ciudad de México. Aquí se muestran, por ejemplo, cómo se ve, por ejemplo, en la estación de Ciudad Universitaria, cómo se registra, ¿no? Obviamente, esta sismicidad de carácter local es, digamos, de menor magnitud y por lo tanto no produce Bueno, buenas tardes. Nuevamente hubo un problema con el ponente. Parece que ya va a regresar. Bueno, si quitas, si abres tu micrófono. Ya. ¿En dónde se quedaron? Fue muy poco, realmente. Casi donde pon la última lámina y ahí unos ¿Ahí 15 segundos o antes. ahí? No, todavía no lo vemos. Perdón, es que no, tiene razón, no lo he compartido. Perdón. Sí, a ver, permítanme. A ver. A ver, ahí Sí, ¿vieron eso? sí, eso, lo explicabas eso, ¿no? Ahí. Sí, sí. Ok, bueno, entonces, a ver, listo. Entonces, estos son ejemplos de registros para un sismo al sur de la Ciudad de México, cómo se vio en la estación de Ciudad Universitaria y cómo se vio en otra estación un poco más lejana. Cuando se aleja uno, como los sismos son tan pequeños, el ruido llega a ser casi del mismo orden, se distingue de la señal sísmica. Y bueno, aquí les muestro finalmente un mapa de las principales fallas cartografiadas en la Ciudad de México, donde puede verse un fallamiento, digamos, en dirección oriente-poniente, pero también hay fallas en esta dirección, digamos, noreste-suroeste. Entonces, todas estas fallas pueden ser el sitio cuando se activen de ocurrencia de sismicidad local. Bien, en cuanto a la estratigrafía, puede verse aquí, si nosotros vamos, esta imagen de hecho ya se las había mostrado, si vamos del poniente al oriente de la Ciudad de México, cómo se ve este gran salto debido a la falla Michuca, que va a producir un cambio brutal en las características del subsuelo. Bien, entonces, digamos, nosotros podemos dividir en estas zonas donde ocurren los sismos en la Ciudad de México. Si nosotros vemos el tipo de fallas, el fallamiento en esa parte de la Ciudad de México, vemos que aquí por colores se muestra, por ejemplo, la zona de Milpalta, donde el fallamiento básicamente es oriente-poniente, mientras que en esta parte de la ciudad, en la parte, digamos, de la delegación Miguel Hidalgo, las fallas están en dirección suroeste, noreste. Entonces, dentro de la misma Ciudad de México, las fallas tienen diferentes direcciones que van a repercutir en el tipo
de fallas que se reactivan en ocasión de un sismo. Bien, entonces, por ejemplo, un sismo en la región de la Ciudad de México, pueden ver algunos registros en diferentes estaciones. Por ejemplo, aquí en la parte superior es una estación que se encuentra en el Cerro del Peñón, enfrente del aeropuerto. En la parte inferior pueden ver el registro de ese mismo sismo en la parte poniente. Nuevamente, quiero aquí recalcar cómo, dependiendo de la distancia del sismo a la estación, puede verse más claro o menos clara la señal, debido a la pequeña magnitud del sismo. Por ejemplo, en las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez, hay algunos registros en donde se ve prácticamente que se confunde con el ruido urbano, la señal sísmica, nuevamente debido a la baja magnitud de estos. Bien, la alcaldía Juchitepec, los municipios de Juchitepec, alcaldía de Milpalta, pues básicamente también se han registrado sismos. Aquí nuevamente hago la mención de que son sismos de mayor magnitud que los que ocurren al interior. Cuando digo de mayor magnitud, estoy hablando de magnitudes del orden 3.5 máximo. Eso es prácticamente nada si se compara con un sismo de magnitud 7 como el 19 de septiembre de 2017. Bien, entonces aquí simplemente quiero un poco regresar a cómo se sintieron los sismos de 1985 y 2017 de acuerdo con, digamos, cómo lo resintieron las diferentes edificaciones. Lo que yo estoy mostrando aquí es la aceleración espectral en dos sitios de la Ciudad de México, uno Ciudad Universitaria y otro la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué esos dos sitios? En Ciudad Universitaria porque supuestamente tenemos un suelo firme, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ser zona del lago, es suelo blando. Entonces puede verse aquí cómo fueron las aceleraciones espectrales, cómo lo sintieron las edificaciones de acuerdo al número de pisos. Pueden ver, por ejemplo, que en el caso del sismo de 2017, magnitud 7.1, las aceleraciones espectrales fueron muy altas para edificios del orden de los 3 pisos. Pueden ver que fueron casi del orden de los 230 gales. Un gal es 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, ustedes pueden ver aquí que realmente las más grandes aceleraciones que se han registrado en la Ciudad de México fueron en el 2017, más que en el 2000, que en 1985, en los edificios que tienen alturas del orden de los 3 pisos. Y mientras que para el caso del sismo del 19 de septiembre de 1985, las aceleraciones en Ciudad Universitaria son sensiblemente más bajas. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que en Ciudad Universitaria prácticamente las aceleraciones no fueron tan grandes como en el caso de 2017. Caso contrario, cuando nos vamos a la zona del lago, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pueden ustedes ver aquí las grandes aceleraciones que sintieron los edificios del orden de los 15 pisos, del orden de los 750 gales, es decir, 700 centímetros sobre segundo cuadrado. Casi llegamos a una aceleración del valor de G. Entonces, es obvio que con esas aceleraciones los edificios de esta altura no iban a aguantar y definitivamente esto explica el por qué tantos colapsos de edificios grandes en la Ciudad de México, en los alrededores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que en el 2017 los más grandes daños, los edificios colapsados, ocurrieron en la parte sur de la Ciudad de México. Y esto se ve claramente por las aceleraciones espectrales que fueron registradas. Ahora, ¿cuáles son los efectos y los daños en los sismos que pueden verse ahí en la gráfica, ya digamos de manera mucho más gráfica, mucho más de galería fotográfica? Aquí simplemente muestro que efectivamente en la parte de zona del lago, donde los sedimentos lacustres tienen un espesor mayor, los edificios más grandes son los que se van a mover con una mayor amplitud de oscilación, mientras que
si la profundidad de los sedimentos lacustres, su espesor es menor, es decir, nos vamos fuera de la zona del lago, las construcciones que van a sufrir un movimiento mayor van a ser las edificaciones de 2 o 3 pisos. Entonces, esta es, digamos, una explicación de por qué en 1985 los edificios más grandes fueron los localizados en la zona del lago, mientras que en el 2017 los edificios más dañados fueron localizados en zona de transición o zona de lomas. Y esto se refleja básicamente en estas estadísticas. En rojo están los edificios, los edificios colapsados en el 2017, mientras que en verde en 1985. Puede verse que en el caso de los edificios de 1 a 5 pisos, en el 2017 prácticamente el 64% se colapsó, mientras que en 1985 solamente en el 43%, fenómeno que se invierte para los edificios más grandes, de 6 a 10 pisos. La mayor cantidad de edificios colapsados ocurrió en 1985 con 49% y 36% en el 2017. Edificios más altos, pues solamente sufrieron en 1985. En 2017 ya esos edificios no sufrieron daños. Y aquí se muestran, como les digo, alguna galería de imágenes. Puede verse que, pues, por ejemplo, en este edificio que se encontraba en el viaducto alemán 106, cómo quedó después del sismo. Lo único que sobrevivió, pues, fue el letrero que estaba hasta arriba, ¿no? Y esta es otra característica del sismo del 2017. Aquí pueden ver un edificio que se encontraba en Portales, cómo estaba antes del sismo y cómo quedó después. ¿Qué es lo que ven aquí claramente? Pues que este es el segundo piso y quedó como primer piso. Este era el primer piso y quedó como planta baja. ¿Qué significa esto? Que toda la parte de abajo se colapsó. Eso tiene que ver básicamente con la manera como se construyen actualmente estos edificios, en donde generalmente la planta baja se dedica a estacionamiento. Como se dedica a estacionamiento, pues no colocan los suficientes muros de carga, las columnas no están reforzadas y lo que sucede es esto. Pero no nada más en México. Por ejemplo, en California, en un temblor en 1994, hubo un colapso. Aquí pueden ver el carro prácticamente quedó aplastado y lo comparan con lo que sucedió en Portales en 2017. Aquí pueden ver justamente un carro que está aquí abajo. Es decir, el mismito fenómeno ocurre y eso es por falta de reglamentación en los códigos de construcción, en donde antes no pedían, no obligaban a los constructores a reforzar esas partes que no tenían muros de carga. Aquí puede verse el caso típico, ¿no? El piso de abajo se dedica a estacionamiento y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan las ondas sísmicas sufren una torsión, quedan así y pues prácticamente un poquito más y se colapsa este edificio. Lo que ocurrió en el jardín, en el colegio Repsamen, es básicamente consecuencia de lo mismo. Esta parte sufrió una modificación que no estaba planeada, los cimientos para ella, y al final de cuentas se colapsó. La parte de abajo, pues prácticamente no tenía los suficientes refuerzos. Pero hay otras características que también se dan. Este es un edificio del año 2016 que está en la calle de Emiliano Zapata. Pueden ver la esquina prácticamente se colapsó y el resto del edificio no le pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener en conclusión de aquí? Que las esquinas no están suficientemente reforzadas y pueden dar lugar a colapsos como los que se ven. Y solamente para recordar aquí que de las aceleraciones registradas en la Ciudad de México por diferentes sismos, la mayor se tiene justamente el 19 de septiembre de 2017
aceleraciones en la calle, digamos, no en pisos superiores de edificios, del orden de los 50, 60 gales, comparado con los 40 gales en 1985. En el resto de los sismos, pues las aceleraciones son menores. Bien, ¿qué es lo que se ha encontrado recientemente? Digamos, estas son características que uno podría decir, pues son estacionarias, son permanentes en la Ciudad de México. Sin embargo, se ha encontrado recientemente que este no es el caso. Aquí se muestran, digamos, de acuerdo con la profundidad, con el espesor de las diferentes capas de sedimentos, se da el fenómeno de frecuencias dominantes. De la misma manera como en un tubo de agua que sube y baja, podemos nosotros encontrar, si tocamos un diapasón en la parte superior, como en ciertos lugares aumenta el volumen. De la misma manera, en la Ciudad de México, de acuerdo al espesor de los sedimentos, vamos a encontrar periodos que son dominantes, es decir, periodos que podrían resonar con edificios que tengan frecuencias naturales similares y que podrían dar lugar a colapsos. Aquí se muestra, digamos, es un mapa de los periodos dominantes que se han cartografiado en diferentes partes de la ciudad y se muestran aquí las estaciones. Lo que se ha hecho es que con los datos de estas estaciones se ha dado que son datos continuos, se han medido periodos dominantes y se han correlacionado con, digamos, el periodo de precipitación pluvial en la Ciudad de México y se han encontrado cosas muy interesantes. Aquí se muestra, es una gráfica de cómo varía la velocidad de propagación de las ondas sísmicas a lo largo del año y cómo puede verse que esa velocidad aumenta, coincide con los periodos de lluvias, con los periodos estacionales de lluvias en la Ciudad de México, lo cual nos dice que, digamos, el hecho de que llueva, de que por lo menos hay un flujo de agua al interior de la Tierra en la Ciudad de México, va a provocar que las velocidades de propagación de las ondas sísmicas cambien y eso va a cambiar, obviamente, el riesgo sísmico en la zona. De acuerdo con estas estaciones, se midieron los periodos dominantes y lo que se encontró fueron resultados realmente sorprendentes. Aquí estos son los datos a diferentes frecuencias, cómo se ven en las componentes horizontales y en la componente vertical, cómo se ven y cómo se ve que varían digamos, las amplitudes en diferentes frecuencias y se ha encontrado mediante un modelado que coincide justamente con la aparición de la temporada de lluvias cuando aumentan esos periodos. Eso se ve claramente aquí. Este es digamos, un mapa de la relación entre el espectro de desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, por eso se llama H sobre B, HB, el espectro horizontal se divide por el espectro vertical y se ve cómo son los periodos que van dominando. Este es para la estación, una estación en Álvaro Obregón, y pueden verse dónde están los periodos que tienen mayor amplitud. Estos serían los periodos dominantes. Sin embargo, lo que se hizo en este experimento fue, como son datos continuos, se superpusieron los espectros de todos los días a lo largo de varios años y lo que se ve es esto, ¿no? Aquí puede verse cómo está pasando el tiempo y cómo están cambiando, cómo aparecen o desaparecen periodos en ciertos valores. Por ejemplo, aquí son 10 a la alrededor de 0.2 segundos, se ve cómo aparecen o desaparecen periodos que coinciden justamente con ciertas épocas del año. Se ha visto que justamente en la época de lluvias y sobre todo en septiembre aparecen estos periodos espurios que después en época de secas disminuyen. Entonces, lo que se ha observado, y este es un resultado nuevo que no se tenía hasta hace unos cuantos años, es que aparecen periodos dominantes en diferentes partes de la ciudad, dependiendo el tipo de suelo, el espesor
de los sedimentos lacustres y cómo esos periodos dominantes pueden dar lugar a que los sismos que ocurran en esa época puedan cambiar. Justamente aquí pueden ver cómo aumenta el periodo dominante, la amplitud del periodo dominante hacia la segunda mitad del año, que coincide con la época de lluvias. Bien, entonces, si nosotros correlacionamos los cambios en la masa de agua subterránea que se pueden medir por otros métodos con la variación del cuarto modo, o sea, de ese periodo que aparece, nosotros vemos una cosa muy interesante. Digamos, aquí se ve en azul cómo están cambiando la amplitud del cuarto modo de los periodos a lo largo del año, y sobrepuesta esta línea roja está indicando cómo se correlacionan con los cambios en la masa de agua subterránea. Repito, estos cambios en la masa de agua subterránea se miden por otros métodos diferentes, hasta satelitales se pueden medir. Y aquí se ve que hay una correlación casi perfecta entre la aparición o desaparición de esos periodos fundamentales del cuarto modo con el aumento o no de agua subterránea. Esto lo que nos está indicando es que según la carga de agua que haya en la Ciudad de México, en el subsuelo de la Ciudad de México, aparecen periodos fundamentales que pueden dar origen a que si ocurre un sismo puedan afectar o puedan inclusive colapsar algunas construcciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos tener? Pues que los cambios más evidentes en la velocidad de los periodos a lo largo de 3 años en los que se analizaron estos datos se encuentran relacionados justamente con cambios hidrológicos. Para los estudios de relaciones espectrales horizontales contra verticales, encontramos que estos cambios se relacionan a cambios en los flujos subterráneos. Es decir, que cada vez que aparece un flujo subterráneo, aumentan o no esos periodos fundamentales, digamos, espurios que aparecen y desaparecen. Y tomando en cuenta eso, pues lo más conveniente sería pues generar mapas dinámicos donde se reflejen estos cambios temporales de los efectos de sitio. Bueno, no sé si tenga tiempo, Gerardo, porque veo que ya estamos casi en tiempo, de ver algo de prevención sísmica o quieren que me detenga aquí. No, pues, si quieres unos minutos, puedes decir. Ok, bueno, entonces nada más para hablar de la prevención sísmica, que es algo que sí, que todos debemos saber en la Ciudad de México, pues aquí se muestran algunas imágenes del sismo de Haití, de Puerto Príncipe, en enero de 2010, un sismo de magnitud 7 que prácticamente devastó la ciudad de Puerto Príncipe, como puede verse aquí. Esto lo quiero comparar con el sismo de magnitud 8.8 que ocurrió en Chile el 27 de febrero de 2010, donde pueden verse, pues evidentemente, los graves daños en las construcciones. Repito, es un sismo de magnitud 7.1 en Chile contra un sismo de magnitud 8 en Haití, comparado con un sismo de magnitud 8.8 en Chile. Es decir, las características son muy diferentes. La energía liberada por el sismo de Chile es 500 veces la energía liberada en el sismo de Haití. ¿Por qué? Pues porque la energía de un sismo de magnitud 8.8 es aproximadamente 500 veces la energía de un sismo de magnitud 7. El tipo de terremoto fue muy diferente, las profundidades, fue más superficial el sismo de Haití que el de Chile. Sin embargo, lo que aquí quiero, digamos, recalcar es que había en ambos países normas parasísmicas diferentes. Aquí se muestra un sismo de magnitud 7 en Haití contra un sismo de magnitud 8.8. El área afectada obviamente es mayor. Sin embargo, aquí ven el número de víctimas en Haití, 212,000, comparada con los 600 en Chile por un sismo de magnitud de liberación de energía 500 veces mayor, es decir, de una magnitud y media menor. Entonces, ¿a qué se debe esto? Las aceleraciones máximas también pueden compararse aquí. Pues que en Haití no había una cultura de prevención, en Chile sí la había.
pues aquí se ven claramente cuáles son las diferencias. En Haití no había profesionales calificados en la construcción, no había tradiciones constructivas, no había ninguna aplicación de reglamentos de construcción, simplemente porque no existían, cosa que en Chile sí. Entonces, todas estas características nos dicen que a pesar de que un sismo pueda ser muy grande, los daños, las consecuencias sí pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Chile existen mecanismos de transferencia, es decir, existen seguros contra sismos, cosa que en Haití no. Entonces, todo esto que nos dice, pues que para poder evaluar correctamente el peligro sísmico, pues necesitamos conocer la estructura, el tipo de sismo que se produce, si es un sismo profundo, no profundo, cómo es la estructura del trayecto que siguen las ondas, pero sobre todo los efectos de sitio locales, es decir, si nos encontramos con un subsuelo lacustre o con un subsuelo firme, ¿no? Generar múltiples escenarios de riesgo para poder finalmente evaluar el riesgo sísmico, que el riesgo sísmico se divide en tres partes: el peligro, que es la ocurrencia del sismo mismo; la vulnerabilidad, qué tan expuestos estamos a los daños producidos por ese sismo. Entonces, quiero terminar con esto. O sea, primero, ¿qué debemos hacer? Primero, pues debemos mejorar las estructuras, es decir, evitar este tipo de cosas, seguir al pie de la letra reglamentos de construcciones como separación apropiada entre las construcciones, evitar el efecto de las esquinas que son poco resistentes a los movimientos de torsión de los sismos, reforzar las columnas y sobre todo últimamente lo que se hace es poner estas X que se ven aquí en los lugares sobre todo dedicados a estacionamientos en donde no existen muros de carga. Entonces, todo esto son normas que se han publicado recientemente. Segundo, saber en dónde nos ubicamos, y esto, pues, regreso al famoso mapita de la zona del lago, zona de transición, saber en dónde estamos. A lo mejor sería bueno que hubiera letreros como estos en toda la Ciudad de México, ¿no? Para saber, ahora sí que a qué le tiramos al entrar a una parte de la ciudad, ¿no? Y por último, ¿cómo estar preparados? Pues cómo estar preparados, pues realmente es importante con relación al grado de saber el grado de vulnerabilidad de la población. O sea, qué tan seguras son nuestras construcciones, nuestras casas. Y bueno, aquí simplemente yo terminaría diciendo que este es, digamos, nuevamente el espectro, la intensidad, aquí ya lo pongo en términos de intensidad, de los sismos de 1985 y de 2017. Puede verse, por ejemplo, que en el caso de 1985, pues los periodos dominantes donde se sintieron las máximas intensidades, las pueden ver aquí, que fue alrededor de 1-2 segundos. En el caso del sismo de 2017, pues los periodos dominantes fueron del orden de 0.2, 0.3 segundos, es decir, correspondiente a las construcciones de 2 o 3 pisos. Esta línea en azul representa el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Normalmente, pues, de acuerdo, si se hubiera construido de acuerdo al reglamento de construcciones, nosotros vemos que las intensidades o las aceleraciones están por abajo de ese espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hubiera seguido al pie de la letra el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, no deberían haberse colapsado ni un solo edificio. Sin embargo, los daños están a la vista. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que no se construyó bien. Entonces, pues a manera de conclusión, decir que los terremotos no matan. La mejor manera de prevenir es construir bien. Y por otro lado, pues con la ingeniería sísmica que tenemos actualmente, las escuelas ni los hospitales no deberían de dañarse ni de colapsarse. ¿Eso qué significa? Que se relajó enormemente el rigor en la construcción, y más que en el reglamento, en la manera de seguirlo. Esas fueron las grandes fallas que han ocurrido en los últimos años y que dieron origen a los grandes desastres que tenemos. Y bueno, con esto termino, perdón por alargarme y sobre todo por las interrupciones. No sé si tengan alguna pregunta.
Bueno, sí hay varias, pero mira, hay por lo menos dos personas, Carlos Álvarez y Humberto Arce, pero yo quería preguntarte algo. Bueno, decías eh, que en la Ciudad de México hay zonas donde hay amplificación del sismo y también que dura más. O sea, este fenómeno de que se amplifique se debe a que disminuye la velocidad de fase de la onda como pasa en un tsunami, y el que dure más se debe a reflexiones o por qué se deben. Exactamente, el que dure más, básicamente, hay dos teorías. Una es que, digamos, el Valle de México es como una olla, ¿no? Fuera de la Ciudad de México la zona es dura, entonces al entrar las ondas sísmicas a la Ciudad de México viajan y empiezan a rebotar en las fronteras de este valle, lo cual hace que se prolonguen más la duración de estas señales sísmicas. La otra teoría que dice es que los modos superiores de las ondas, por estar confinadas, se excitan de una manera más preponderante y por eso duran más el movimiento, porque se excitan esos modos superiores, que en realidad deberían de tener amplitudes menores. Bien. Bueno, mira, Carlos Álvarez hace una pregunta, pero yo quisiera un poco reformularla, ¿no? Bueno, él pregunta sobre la clasificación de los sismos. Dice trepidatorios, oscilatorios, ¿no? Dice Uh -huh. cuántos y cuál es la clasificación y hay forma de detectarlos con los sismogramas. Claro, bueno, para empezar, debo decirles que esa clasificación de trepidatorio oscilatorio es una clasificación no tan exacta. Es decir, cuando se genera un sismo, cuando se genera una ruptura, se generan ondas elásticas tridimensionales, ¿sí? Ondas elásticas tridimensionales que se propagan lejos del sismo. Dependiendo dónde nos encontremos, qué tan lejos estemos del lugar donde se produjo el sismo, va a predominar más el movimiento vertical o el movimiento horizontal. Si estamos muy cerca de la zona epicentral, lo que va a predominar es el movimiento vertical. De hecho, se van a producir, va a saltar el terreno. Si nosotros le preguntamos a cualquier gente que viva en las costas del Pacífico y les preguntamos cómo sienten los sismos, les van a decir que que el suelo salta, mientras que si nos encontramos más lejos, predomina el movimiento horizontal, justamente pues debido a que las ondas digamos, superficiales, que son las que excitan el movimiento, digamos, horizontal, sufren poca pérdida de energía y entonces llegan con mayor facilidad más lejos a distancias más lejanas. Es la razón por la cual en la Ciudad de México casi todos los sismos se sienten como movimientos oscilatorios, pero repito, insisto, el movimiento generado por un sismo es tridimensional. Si lo sentimos como trepidatorio u oscilatorio, va a depender qué tan lejos estemos del epicentro del sismo. Bueno, está bien. Mira, bueno, voy con las preguntas de Humberto Arce, que son varias, ¿no? Sí. Primera pregunta que hace es, ¿dónde se encuentra la Secretaría de Comunicación y Transporte? Supongo porque lo mencionaste en varias ocasiones. Bueno, me refiero al edificio que no se encuentra ahí, obviamente, el edificio que está en la esquina de Xola y el eje central, Bien. donde está la torre de telecomunicaciones. Quiero decirles que desde 2017 está vacía esas instalaciones. La torre está, no quiero decir que abandonada, simplemente está ahí, pero no hay nadie. Ha habido problemas porque creo que piensan demoler ese sitio, pero el problema es que hay un mural ahí, tienen que quitarlo, etcétera, ¿no? Pero cuando digo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más bien quiero referirme al sitio que está en los alrededores de la esquina de Xola y el eje central. Bien. Bueno, segunda pregunta de Humberto Arce. Dice, ¿cómo pudieron con solo 3 pozos perforados por Pemex conocer la existencia de la falla? Pues justamente porque uno de los pozos está en la zona en donde se encontró la famosa falla Michuca. Son pozos del orden de los 2, 3 kilómetros de profundidad. Si el pozo se hubiera perforado en otro lado, seguramente no hubieran encontrado esa falla. De hecho, es una de las cosas más importantes de esas perforaciones. Por supuesto,
Pemex no buscaba encontrar fallas, Pemex buscaba otras cosas, ¿no? Buscaba conocer la naturaleza, la profundidad de los sedimentos en la zona metropolitana, ¿no? Lo que pasa es que se encontró con esa falla es tan importante como les digo, se le dio nombre y produce reflexiones que se han comprobado, que existen en los registros que se registran en diferentes partes de la Ciudad de México. Y fue justamente ahí, en el Pozo Michuca. Por eso se le dio ese nombre, la falla a la falla. Ya. Bueno, déjame ver. Una pregunta más de Humberto Arce todavía. ¿Qué significa una falla en la Cuenca de México? ¿Un cambio en la densidad o algo del suelo? No, una falla en general es una discontinuidad, digamos, en el subsuelo o en los materiales. Puede haber, digamos, bloques que tienen cierta altura y de repente, si nosotros seguimos, hay un bloque que está más abajo o más arriba. Es decir, no hay una homogeneidad en la superficie. En la superficie sería como la homogeneidad en la superficie del suelo. De repente podemos ver que hay un salto hacia arriba o hacia abajo. Si eso lo trasladamos a profundidad, hay bloques que no corresponden a una continuidad en los materiales. Por ejemplo, una capa de arcillas, de repente vemos que a partir de cierto sitio ya no se encuentran a la misma profundidad, sino una profundidad mayor o menor. Es decir, eso es un salto. Ese es un salto en la continuidad de las capas. Eso es una falla. Es una falla bueno, si existe esa falla, algo la activó, ¿sí? Entonces quiere decir que son zonas inestables. Eso quiere decir que pueden ser fallas activas. Al activarse una falla, los sismos ocurren sobre las fallas, no ocurren en otro lado. Siempre que hay un sismo es que está ocurriendo a lo largo de una falla. Es decir, los sismos no producen las fallas, es al revés. Las fallas son las que producen los sismos. ¿Sí? Y se puede entender de esa manera. Por ejemplo, una falla, una muy clara, es la falla de San Andrés, ¿sí? En donde existe movimiento de dos grandes bloques en la parte de California, en Estados Unidos, y esos dos grandes bloques son en realidad una discontinuidad de la corteza terrestre. Cuando hay esa discontinuidad es lo que se llama una falla. Bien. Bueno, mira, comentario de Araceli Pérez Torres, dice Torres Pérez, perdón, muy interesante. Y luego Humberto Arce vuelve a hacer una pregunta, aunque aquí no entendí muy bien. Yo te la paso a ver si tú comprendes. ¿Esto sería una explicación de por qué hemos tenido sismos fuertes en septiembre 3 veces? No. A ver, sí, muy buena pregunta, de hecho. A ver, el hecho de que hay teorías al respecto. De hecho, hay quien dice un poco que en la época de lluvias, que es septiembre, como que las fallas se lubrican, sobre todo las fallas muy superficiales. Y esas fallas superficiales, al lubricarse, van a favorecer el movimiento entre los bloques, lo cual podría dar lugar a sismicidad. Pero eso explicaría únicamente las fallas muy superficiales. De ninguna manera explica el movimiento a profundidades del orden de los 30, 40 kilómetros, que es donde se dan los grandes sismos, ¿no? Entonces, sí existe una tendencia a creer que, digamos, la época de lluvias favorece la lubricación de fallas, pero no explica que ocurran los grandes sismos en la misma fecha. De hecho, lo que se dice generalmente para explicar esto es que no es que exista una época de sismos como tal, de los sismos grandes. Lo que pasa es que si nosotros vemos el fenómeno sísmico a escala geológica, que es como se debe de ver, es decir, a lo largo de varias decenas, cientos o más años, lo que vamos a ver es que en realidad, pues, no es septiembre nada más donde ocurren los grandes sismos. O sea, también se han documentado que ocurren sismos en la misma fecha, en otra época del año, ¿sí? Está relacionada más bien con el grado en el que la resistencia de la falla llega a su límite, se rompe
y puede ser después de un tiempo, digamos, recurrente o no. Se habla que a veces esos tiempos de recurrencia son de 20 o 30 años, que por ejemplo puede ocurrir un sismo en la zona de Oaxaca cada 30 años, sin llegar a especificar que es en el mes de abril o en el mes de agosto, ¿sí? De hecho, si se hacen estudios estadísticos grandes, se ve que, digamos, hay una homogeneidad a lo largo del año de la sismicidad. Lo que pasa es que, bueno, la mente humana es corta en ese sentido, ¿no? Y si tomamos en cuenta los últimos 15, 20, 30 años, pues sí, como que se dan más en septiembre, pero si tomamos una muestra de más de 100 años, yo les puedo decir que, por ejemplo, no es septiembre, sino diciembre, donde se han dado mayor cantidad de sismos grandes, ¿sí? Entonces, pues eso es a debate. Bien. Bueno, Luis, creo que ya no hay más preguntas, al menos en el chat no lo veo. Bueno, hay una diferencia de algunos medio minuto entre que aparece el chat y bueno, entre lo que uno habla y lo que aparece en YouTube. Pero si no, pues ya acabamos la plática. Tenemos casi 1 hora y cuarto, ¿no? Y pues muy interesante, como dijeron varias personas que estuvieron en el seminario, ¿no? Y pues solo nos resta agradecerte el haber dado esta plática, ¿no? Que muy ilustrativa, además se va a quedar en YouTube para quien quiera verla, ¿no? Claro. Y bueno, y a los que han seguido este seminario, pues tendremos todavía una plática más que va a ser en la última semana de diciembre, porque nos visita en ese momento un colega, Patriz Legal, de la Universidad de Marsella, ¿no? Y bueno, gracias a todos, al ponente por la plática y a los que la vieron por su presencia. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Gerardo, muy amable.